tardes, bienvenidas a la presentación del libro de Elisabet Escayola, La palabra quieta. Vamos a acompañarla Laura Pérez, que es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en la Comunidad de Aragón, y también es responsable, coordinadora ahora de la nueva red Cereda de Zaragoza. Y yo, por mi parte, en este momento estoy en la dirección de la Comunidad de Aragón, de la LP, y le agradecemos muchísimo a Elisabet que haya venido a hablarnos de su libro, que es también una muestra muy interesante de su práctica con niños y sobre todo con autistas. Elisabet es una colega de la LP y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero antes de estas dos instituciones ya nos conocíamos, era una colega del nacimiento del campo freudiano en España. Yo recuerdo a Elisabet en los años en que se celebraba las jornadas de la red Cereda en Barcelona. Creo que fue el año que estuvieron los Lefort, que ya tuvo una intervención. Yo le escuchaba hablar de la clínica con niños y especialmente de niños gravemente afectados, entre los cuales los autistas. Es decir, que Elisabet lleva una trayectoria de trabajo en el psicoanálisis con niños y con el autismo de muchos años, y este libro es un reflejo de ese recorrido. Yo para abrir el diálogo, voy a comentar dos aspectos del libro que nos permitan dialogar con ello, hablar. Por un lado, yo diría que es un libro que se sitúa en lo que es, digamos, por decirlo de alguna manera, la línea canónica, quizá podemos decir, aunque no hay nada precisamente canónico, ¿no?, en nuestro campo, pero es la línea, digamos, de los autores que siguen la vía abierta por la enseñanza de Jacques Lacan. Jacques Lacan, en su retorno a Freud, un Freud neurólogo que se descubre cuando intenta argumentar los efectos de esa clínica que él inventa, que es nueva, se descubre escribiendo los fundamentos de lo que es la condición humana, diríamos. Es el Freud de los sueños, de la psicopatología de la vida cotidiana, del chiste y su relación con el inconsciente. Y entonces Lacan, con herramientas diferentes que Freud no tuvo, las herramientas de su época, dedica, yo creo que a lo largo de toda su enseñanza se dedica a investigar y a indagar y a formalizar la relación del ser humano con el lenguaje, los efectos del lenguaje en la dimensión humana del humano, diríamos, la estructura del lenguaje, el modo de encuentro del ser viviente con el lenguaje, los efectos que eso tiene, ¿no?, a nivel de la constitución de la subjetividad, es decir, del hecho de tener un cuerpo, de poder hablar, de toda esa dimensión que, diríamos, por un lado, es la dimensión de lo impreciso, es decir, el hecho de que el lenguaje trae al ser viviente, al ser humano, una imprecisión, una división, una allancia, introduce algo del orden de lo inexacto, de lo equívoco, eso que al psicoanálisis le priva de estar entre las glorias y los prestigios de la ciencia, pero por otro lado nos permite estar del lado de la creación, de la invención y de la poesía. El libro de Elisabet se sitúa en la línea de estos autores. Pienso en Miller, pienso en Laurent, pienso en los Lefort, pienso en Maleval, por hablar de algunos de los más notables. El libro de Elisabet se sitúa en la línea de estos autores que han seguido lo que Lacan abre con su enseñanza para pensar la subjetividad humana, la condición humana, absolutamente vinculada al lenguaje. Y en ese sentido, digo, se sitúa en la línea de la vía principal que abre Lacan. Pero, por otra parte, y para mí ha sido una sorpresa muy interesante, el libro es una sorpresa porque presenta un modo de trabajo, un método, es un modo de trabajo en el sentido de que hay una lectura de la clínica y hay un modo de transmisión que se apoya absolutamente en la poética.
Y esto es de un interés para mí, ha sido una sorpresa muy, muy agradable, porque además es muy eficaz y es muy potente. La parte que en un comentario, una pequeña reunión que tuvimos con Laura, yo le avancé la hipótesis y digo, yo creo que el libro de Elizabeth era esta parte. Y ella me ha confirmado que sí, es una parte donde ella muestra en fragmentos muy breves, por eso en la portada del libro se lee poética del fragmento, porque realmente son fragmentos muy breves, ni siquiera son viñetas, pero donde se lee la clínica de una manera que es tomando fuerza, tomando pie en la poesía. Y también hay algo de la transmisión en este registro, de la transmisión de los conceptos del psicoanálisis, que no se apoyan en un despliegue de argumentos, sino que son realmente construcciones poéticas, pero que dan cuenta perfectamente del concepto. Y a mí me parecía muy interesante esta parte, por la potencia que tiene a la hora de transmitir la clínica, de transmitir la enseñanza del psicoanálisis, los conceptos, pero también por la coherencia que hay, absolutamente, entre este apoyo en la poesía y el hecho de que la poesía se sostiene precisamente en lo que fundamenta nuestra acción, en lo que fundamenta el asunto que es el libro de Elizabeth. Es decir, la poesía se sostiene, tiene su condición de existencia, diríamos, en el hecho de que el lenguaje importa al ser humano la inexactitud, la imposibilidad de equivalencia unívoca y, por lo tanto, la capacidad de invención y de creación. Y esta parte me parece que es realmente, además, se ve bien la posibilidad de hacer una clínica rigurosa, de una gran finura y a la vez de una gran brevedad en el momento de la transmisión. Yo, para abrir la cuestión, os voy a plantear dos ejemplos de esto que a mí me ha sorprendido. Sobre la clínica, el título mismo, las palabras quietas, las escenas que vienen en la primera parte del libro son verdaderos testimonios poéticos de una clínica que, os digo, es muy fina. El título mismo dice lo siguiente: palabras quietas. Dice, escucha dentro de ti cómo sería si a cada palabra solo le correspondiera una sola imagen o una sola cosa. Verás que entras en otro universo, en el mundo de las fotos fijas y las palabras quietas. Y ahí no se interpretan, no necesitan traducción, porque ellas mismas ya la llevan. Son signos o iconos que, pegados a lo real, reales ellos mismos, funcionan como piedras. Notarás que en ese universo no hay sitio para el chiste, ni lugar para los juegos de palabras, como tampoco asientos para las metáforas, y creerás que no es posible pensar como los poetas. Pero si miras y escuchas, descubrirás que esos seres, que no juegan con las palabras como nosotros, saben jugar de otra manera. Y si observas con atención delicada, verás que la poesía puede escribirse con palos rozando el suelo y una mirada de soslayo entre golpe y golpe, con un abrir y cerrar la luz y una voz que dice apaga y enciende, y con movimientos de juguetes en el aire y una sonrisa en el centro. Y también a menudo con los nombres propios. Esto es lo que encuentro que realmente es una aportación muy original y muy potente del libro, porque realmente en el texto mismo está el concepto de lo que transmite. Y luego, respecto de la transmisión, también un ejemplo, que es, hay una poesía que ya titula sobre ese ser diminuto de tiempo. La primera estrofa, 3 versos, dice: el lenguaje nos preexiste, las lenguas estuvieron aún antes. Seminario 20 de Jacques Lacan, el lenguaje es una elucubración sobre la lengua. Esto es lo que digo, que me parece que es muy original, es muy potente este ejercicio de transmisión, este esfuerzo de poesía, parafraseando a Miller, que yo encuentro en el texto de Elizabeth. Y bueno, los ejemplos que podemos tomar para conversar sobre
la posición del analista, como lo que es el objeto voz, entre otros objetos. Todo esto está perfectamente ilustrado con pequeñísimos momentos que merece la pena que exploremos, y bueno, luego hablamos sobre estas construcciones que Elizabeth ha conseguido hacer. Gracias. Le paso la palabra a Laura. Yo quería agradecerle a Elizabeth que esté aquí, a la escuela la invitación, y también a Ángela Mancho, que fue la promotora de que podamos estar aquí trabajando el texto. Y yo quería conversar un poco sobre un aspecto que me parece que es fundamental en todo el libro, porque en estos pequeños fragmentos que ha nombrado Jesús, que son, bueno, el libro todo es una experiencia basada en la clínica, y se ve perfectamente, o sea, con pocas palabras, en pocas líneas, describes perfectamente lo que nos encontramos en las consultas con los niños gravemente afectados, o, bueno, en este caso con niños autistas, ¿no? En este sentido, se ven, aunque sean pequeñas, pero grandes, al mismo tiempo tus intervenciones, es decir, el acto del analista. Porque con un simple, por ejemplo, no tengas miedo, el niño que no podía pasar el umbral, ¿no? O bueno, aquí tengo ciertas anotaciones, o cómo dar cuenta a estos niños que necesitan llevar el objeto, por ejemplo, este niño de los esquís que necesitaba, ¿no? Y de ahí luego hace una elaboración y le da, como tú bien explicas, apertura al mundo dentro de cierta seguridad para ir y volver, ¿no? Entonces, creo que esto en el ámbito que nos ocupa es algo muy importante, tener en cuenta las aportaciones que haces en relación al acto, que a veces no es del encuentro, se da o no se da, como tú bien explicas. Entonces, en este sentido sí que creo que es destacable en todo el relato que haces de las viñetas, y luego tu explicación posterior de cómo uno se sitúa ante estas situaciones no calculables, sino que, bueno, con cierta lógica y cierto estudio, por supuesto, pero uno se lo juega. Bueno, gracias a los dos, gracias también a la Biblioteca de Zaragoza, de la sede de la LP, por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí, y también a Ángela Manchón, que entonces, también agradezco mira, tú has escogido dos textos que yo los tenía también escogidos, porque el primer texto que yo mira, he hecho alguna fotocopia de algunos para transmitir. Este de las palabras quietas era como un guiño a una poeta que a mí me gusta mucho, que se llama, a ver si lo digo bien, Szymborska, Wisława Szymborska. Y empezaba, tú has dicho después, pero yo digo, sí. ¿Puedes imaginarte un mundo parecido al nuestro, con la misma atmósfera y un solo planeta alrededor, con el mismo color en el cielo y los mismos tonos en la tierra, donde seres iguales a nosotros utilizan como palabras solo nombres propios? Ella evidentemente no dice esto, pero ella empieza con puedes imaginarte. Entonces esto, yo pensé, es que es otro universo, es otro mundo. Y para mí me han dado mucho estos niños. El encuentro con el autismo a mí me ha dado mucho. Por esto lo escribí. Porque había momentos en que después de ver una situación, yo llegaba a casa y decía, es que esto lo tengo que plasmar porque me había abierto un mundo. Por ejemplo, cuando un niño estaba haciendo rodar las tapas de unas cacerolas de los juegos de muñecas, y yo pensaba, claro, tienes que separarte, y aquí voy a lo electroanalítico, tienes que separarte de la teoría por un lado, aunque la tienes, y también lo que supuestamente tiene que hacer un niño de la edad que tenga. Te tienes que separar. Entonces es como meter qué hace, pero viendo solo lo que hace. ¿Qué hacía? Miraba cómo rodaban unas tapas de cacerolas. Si yo lo miraba, ¿qué veía? Ahora luce más y ahora luce menos. Y podrías pensar, esto es una tontería, porque este niño que está perdiendo el tiempo aquí haciendo rodar esto.
Entonces pensaba, ¿y cuando nosotros miramos las estrellas mucho rato, qué hacemos? Perdemos el tiempo también. Entonces esto era una manera como de decir, wow, es como entrar en ese mundo, ¿no? O había otro niño que venía hacia mi cortina, que es de estos que tienen como pequeñas bolitas, y se me cogía la bolita y yo pensaba, Dios mío, que me la va a romper. Eso es lo que yo pensaba y no quería que me la rompiera verdaderamente. Pero era un niño que su mundo era la música. Entonces tienes que separarte, no tienes que pensar, ahora tengo que decir, ni tampoco no me rompas la cortina. Aunque te la rompa, pues mira, mala suerte, no me la rompió. Sí, bueno, como pasó con tus gafas, ¿no? Sí. Que cuentas de... Sí, que me dijo una tirita. viñeta. Y entonces, si es música, ¿qué tengo yo de música? Yo tenía castañuelas, ojalá tuviera un piano, pero no. Y entonces, ¿cómo establecer un diálogo en el mundo de él, que era la música? ¿Ves? Es pero claro, te la juegas porque no lo puedes hacer. Esto, ahora vendrá el niño y hará esto y yo haré aquello. No. Y aquí sí que se ve esta dimensión del acto, que luego con la clínica, con otros niños y adultos, pues hay momentos que no puedes anticipar el efecto que va a tener esa intervención. Pero es ese momento que estás tú siempre en el umbral entre, y aquí se ve mucho, entre el mundo de él, o ellos, y tú. Y esto a mí me iba dando como mucha... me abría mundos, dicho de otra manera. Y además me ayudaba a entender más al Lacan. O sea, era como Lacan me ayudaba a entenderlos a ellos y ellos me ayudaban a entender a Lacan, porque era como ver el mundo en lupa. O sea, era como ver el mundo en lupa, porque era todo troceado. Por ejemplo, si me queréis interrumpir, vosotros me vais interrumpiendo, y si no, yo voy diciendo. Espera, porque aquí tengo el primo. La cuestión es que en tu relato se ve toda la finura de lo particular. De cómo rescatas de cada fragmento lo particular del niño, lo tomas y lo pones en acto. Sí. Eso es, vamos, por lo que nos has trasladado, esto a mí me parece muy importante. Entonces, quería contestar lo que primero has dicho, y este libro tiene dos partes. La primera eran escenas y relatos. Los relatos eran lo que yo iba pensando de las escenas. Este era un libro para mí pensado para el público en general, no para los psicoanalistas específicamente, o para gente que trabajara en la clínica, o inclusive ni en escuelas, era el público en general. Fue la editorial la que me pidió que comentara las escenas. Y yo un poco más, el pasillo mío no es muy largo, pero te juro que se me hizo largo porque yo no llegaba de estudio, porque pensaba, yo esto no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo quiero hacer, yo lo tiro todo. Bueno, y dije, bueno, para, porque a ver si vas a tirar todo esto. Y entonces, porque tenía que poner la teoría traducida para el público en general, con el terror que me daba a mí de falsear algún concepto, porque claro, para ponerlo en... Y ahí a mí me sirvió tirar de la poesía, ¿vale? Entonces hay un... no voy a leer las poesías Pero todas, está muy bien que la teoría está en segunda parte, Sí. o sea, que uno se encuentra de entrada con la sorpresa de... Yo solo quería preguntar, Elizabeth, ¿por qué la poesía? A ver, porque en la poesía se dice aquello que no puedes acabar de decir, ¿vale? Es decir, se transmite algo que cursa aquello que no puedes acabar de decir. Y entonces te llega muchísimo más que con un tono explicativo, ¿vale? Hay algo que se cuela entre las letras, entre las palabras, y a mí me ayudaba mucho a sostener, para no aburrirme, porque yo pensaba, ahora tengo que traducir la teoría y el concepto y la subjetividad y el imaginario y el simbólico. Y entonces la poesía a mí me amarraba, yo la necesité. Yo la necesité y pensé que además iba bien para el público, que pudiera, por ejemplo, pillar algo de lo que quiere decir hablar. Hay una frase de Alicia en el espejo que dice, pero ¿por qué necesariamente las palabras quieren decir algo? ¿Vale? Y aquí se puede entender la iteración, cuando un niño repite una palabra, y Alicia lo está diciendo tal cual. Bueno, Alicia, Lewis Carroll en este caso. Y, por ejemplo, hay una poesía que es Desbautizar el mundo. Claro, desbautizar el mundo del lenguaje era desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia.
El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre. Una voz con su propio eco a cuestas, y la palabra del hombre es una parte de esa voz. Teniendo en cuenta que para el mundo del autismo la voz no es cualquier cosa, la voz es un objeto que puede ser muy intrusivo, y ellos se protegen mucho de esta voz. Claro, esto aquí ya te está transmitiendo algo a través de una poesía. Esta es de Roberto Juarroz, esta poesía, ¿eh? Entonces también cómo ellos hablan de otra manera, distinta a nosotros, los autistas, ¿eh? Y aquí hay alguna viñeta que me gustaría transmitiros. ¿Qué dice un niño? Pipo tiene, esta es una escena, ¿eh? Pipo tiene 6 años y al contar lo que ha hecho este fin de semana dibuja una línea ondulada que separa la tierra del cielo. Dice, he ido a ver la arena blanca. Yo digo, ¿a la playa? No, a la arena blanca. Ah. Y hay un camino largo para ir y volver a casa solo. Una cama, decir adiós papá y coger taxi. Algo pillas. Lo de la arena blanca ni idea. Digo, ¿vas de viaje? Y dice, sí. ¿A dónde? A la arena blanca. ¿A la playa? No, a la arena sola. Había ido a la nieve. ¿Vale? Pero no queda aquí. Dice que está sentado en la arena blanca. ¿Dónde? Pregunto yo. En el punto rojo. A ver, yo que escuchaba ha ido a la arena blanca y al punto rojo. ¿Qué tiene él en su mente para decir esto? 2 imágenes. ¿Cuáles? La de la nieve y la del mapa que su madre le había dibujado en la nevera con un punto rojo de dónde iba a ir. Entonces es ver cómo las palabras, simbólico, el imaginario y cómo se trata de unir, y el que lo escucha, bueno, pues dices, niño, no te entiendo, o tratas de entender. En este caso tuve que preguntarle a la educadora dónde había ido, porque la verdad que él había ido a la nieve, no me quedó muy claro, pero sí, cómo tratan ellos de haciendo un esfuerzo, claro, ¿no? Fíjate, yo pensaba, Laurent habla de una topología muy especial, en pliegue, donde a veces se conectan 2 espacios que están tremendamente alejados rápidamente. Y aquí se ve por eso me parece, es un ejemplo de esto, el punto rojo del mapa con la localización de la playa, ¿no? O sea, entonces, por eso... Mira, si dices eso, te interrumpo, ¿eh? Porque si dices eso, hay una frase que dice, es una escena que es, cuando las palabras no traen las imágenes, los sueños pueden dibujarlas. Es horrible, me dijo un día Alex, de 12 años. Quiero jugar al juego de los espadachines como juegan los de mi película preferida, que veo en el ordenador. Pero cuando estoy solo en el cuarto grande de juego, solo tengo en mí las reglas de ese juego. Pero no veo ni los espadachines ni las espadas. Intento hacer como ellos, pero no tengo imágenes y no juego. Por las noches, cuando quiero recordar algo que me ha gustado mucho, recuerdo los hechos pero en forma de palabras y no me viene ni una imagen. Entonces, repito una y otra vez eso que sé con palabras para que cuando me duerma las imágenes vengan a mí durante el sueño. Claro, a ver, que un niño te diga esto es precioso porque es horrible para él, horrible, me refiero, está haciendo un esfuerzo para transmitir, pero él tenía las reglas del juego, pero las imágenes no le venían. Como los sueños son imágenes, él mismo decía, a ver si me vienen y aquí las puedo recordar. Entonces es una transmisión de los 3 registros, bueno, de los 2 en este caso, imaginario y simbólico, que dices, wow, es que, ¿sabes? Lo que te enseñan a ti, ¿no? De la teoría. Sí. ¿Vale? Te he interrumpido yo. No, es eso, sí. O la literalidad de la palabra, que tengo uno que yo le espero y digo, ¿qué haces? Dice, estoy esperando a los reyes. Digo, ¿a los reyes? Sí, responde el niño. Me han dicho que lleve un café a los reyes. Esto estábamos en un centro de día con niños con enfermedad mental grave. Digo, deben haber querido decir a Reyes, la secretaria, que se llamaba así. Decía, claro, exclama el niño, es verdad, ¿cómo no se me ha ocurrido? Una niña...
Un niño de 7 años está frente a un espejo con una foto de él en la mano y dice, oh mira, es como yo. Dice, sí, eres tú en el espejo. Sí, dijo el niño. Y luego, comentando más detalles, la educadora, poniéndole un dedo en la barriga, le dijo, mira, eres blando. No soy blando, respondió el niño contrariado, soy Luis. ¿Vale? Lo mismo comentó su madre, que cuando en aquella época le decía con tono cariñoso, ay, ay, eres mi príncipe. No soy príncipe, soy Luis. Entonces ves la nominación, ¿no? Como el adjetivo es una cosa y el nombre es otro, y él quería acuñar que era Luis, con el ¿no? nombre. Sí. Hay un ejemplo sobre la voz como objeto, que es esta escena que tú comentas. Dices, en la sala corretea un niño con un yoyo en la mano. La abuela va hacia él y le tiende un caballito. Acepta la ofrenda, deja caer el yoyo y juega. Luego la abuela le enseña un coche amarillo. Él suelta el caballito y toma el coche. La abuela habla y él, listo para coger la voz, deja caer el coche amarillo. ¿No? Es una otra manera más precisa de situar esa dimensión de la voz como objeto, en este caso con la literalidad del niño autista. Es que en esto hay otro niño, y esto no sé si está aquí, pero esta escena no. Era un niño de 3 años, bueno, que ni miraba ni cogía ningún objeto, solo pasaba su cara por la pared. En un momento determinado yo intentaba, le daba un cochecito, se lo quitaba y poco iba haciendo así. Entonces hice pasar a sus padres y les dije, si lloriquea, no se lo lleven. Y yo voy a hacer este juego. Entonces el niño empezó a lloriquear. La madre lo cogió de una revolada, bueno, de un así, ¡pum!, lo cogió y dice, yo me lo llevo. Yo, la verdad, volviendo a lo del acto, pensaba que me expulsan del hospital porque la madre gritaba y tal. Y el padre lo coge, se lo sube encima y dice, no nos movemos de aquí. En ese mismo día, en ese mismo momento, el niño me miró por primera vez y cogió un pequeño objeto del lugar de los objetos de juegos, de un armarito, que nunca había cogido, que era una letra. Yo escribí, no esa letra, dice trampa, puse la letra A de su nombre. Miró la letra, se miró en el espejo y el mundo de él empezó a dibujarse. El neoborde es, a falta de poder unir un simbólico, un dentro y un afuera, a partir del objeto autístico, en este caso era la letra, él ha construido su mundo. En este niño se podía ver también cómo tiraba algo hacia el espejo y lo buscaba detrás. Y cómo podía después mirarse en el espejo con algo en la mano, que cuando ese algo no estaba, él se caía. Que es este fading que vemos en sujetos neuróticos, que en un momento determinado pierden un agarradero y pueden desmayarse. No por una lipotimia de otro tipo, sino por algo que no les sujeta a ellos simbólicamente. Pero todo esto eran muchas enseñanzas. Y un poquito para no dejaros así con este niño que pasó, este niño cuando tenía 12 años dijo, leía, a los 4 leía todo. O sea, si a los 3 llegó que se lo ponía a la cara, a los 4 leía todo. Tarjetas de crédito de su madre es igual, leía, ¿vale? Leía, no tanto el significado, leía. Esto es lo sorprendente, porque las tarjetas de crédito, en fin, bueno, no sé, no son muy interesantes. Pero sí el hecho de la letra, o sea, ahí ves mucho la letra más que el significado de la palabra. Y cuando tenía 12 años me dijo, me han dicho que la gente que lee mucho se vuelve loco. Es una frase del Quijote. Entonces yo le dije, ¿quieres que leamos el Quijote? Y dice, sí. Pasamos 3 años, y ahí lo del acto de nuevo, y yo pensaba, madre mía, si alguien me ve que estaremos haciendo esto. 3 años leyendo el Quijote, con 2 versiones. Él tenía una versión y otra. Con lo cual, lo leíamos en voz alta, ahora él, ahora yo. Era exacto, pero a la vez no, y esto permitió abrir, se metió en todo y ya está. Bueno, luego este niño ha sido un caso de estos que dices, bravo, qué bien que ha ido, ha estudiado 2 carreras, bueno, ha salido para adelante, pero es verdad que hubo un acto también familiar aquí. Porque, contrariamente, lo mismo lo puedes hacer con otro niño, hice lo mismo con otro niño, muy parecido, y no. Quiere decir que hay algo que te la juegas, pero no es como un adiestramiento, que quizás ahora hacemos esto y luego lo otro. Esto sería otra cosa, ¿no?
que es el método cognitivo-conductual, bueno, que para algunas cosas sirve. Aquí quería decir, en el centro se aplicó mucho lo del lenguaje alternativo, se aplicó, yo tenía dudas, pensaba, madre mía, a ver esto cómo va a ser, lo supervisé, se ofrece, hay quien lo coge y hay quien no lo coge, si lo coge y les sirven, no sé si sabéis lo que es el lenguaje alternativo, ¿no? Si lo cogen, bien, que no, bueno, pues es una opción que más que das para... Y luego otra cosa en el acto, pues, por ejemplo, había una niña que, bueno, decían que era sorda, pero no acababan de saber si era sorda o no sorda, le habían hecho un implante cloquear. Y con su hermano, parecía como que con el hermano, que funcionaba como doble, que son los recursos del autismo, por un lado estaría el objeto autístico, a través de lo cual se puede hacer un neoborde, que yo no sé los que estáis en el público si sabéis un poquito de esto, ¿no? Pero a través de un objeto autístico puedes dibujar lo que sería un dentro, un fuera, y ir agrandando el mundo, ¿vale? Y luego está también otro de los recursos que sería el doble. Pues esta niña, luego hablaré del objeto autístico, pero esta niña tenía este doble hermano. Y luego cuando estábamos en el despacho, ella se miraba en el espejo y era una niña viva. Y yo pretendía que me mirara a mí, y no, yo no me interesaba para nada. Entonces se me ocurrió coger el espejo, era un espejo de esto que lo podías mover, era alto así, y lo moví, y yo vi el mundo mío girar. Porque claro, que si tú mueves el espejo y tú estás mirando el espejo, toda tu habitación gira. Para la niña fue del orden de lo insoportable, o sea, de tal manera que puso el espejo sobre la mesa y ella se clavó encima. Claro, si esto no es un doble, pues no es nada. ¿Vale? Es ahí, no pasó nada, no le pasó nada a la niña, por suerte, pero era, wow, lo que me acaba de mostrar, ¿no? Y lo que decía del objeto autístico, pues he dicho lo de la letra, cómo se ve que es la letra, que no es lo mismo que la palabra. Luego de la letra pudo ir a la palabra este niño, pero como otro niño empezó haciendo onomatopeyas de los animales. En este se ve mucho cómo construye su mundo. Y empezaba kikiriki, cuacuá, y bueno, yo empecé a nombrar, ¿no? Pues un gallo, pato, etc. A partir de ahí, claro, primero tienes esos nombres. Más que nombres, son onomatopeyas. De ahí se pega un nombre. De ahí busca otro objeto que puede ser el laguito donde están los patos. Ya tenemos otro objeto más. De ahí el arbolito que está al lado del laguito, otro objeto más. Y vas nombrando, y se va haciendo grande, que es la manera de, aparte de hacer este mundo, de relacionarse él, en este caso conmigo, pero también con su madre y con su familia. Llegó a construir pequeños zoos con plastilina y los iba regalando a su madre, le ponía uno en el armario, en la habitación tenía muchos zoos. Era el mundo de él, pero el mundo de él tiene que ver con el de todos, porque todo está conectado. Había una madre que me decía, pero a este niño solo le interesan las motos. Y yo, oiga, las motos tienen un motorista encima, que tiene un nombre y que además ha nacido en un sitio, con lo cual hay una parte geográfica, y en esta parte geográfica hay una historia. Todo está conectado, con lo cual a partir de ahí, es igual que sea la moto, tú puedes empezar a dialogar a partir de ahí, no a enseñarle, sino a dialogar con él. Esta es la enseñanza que nos puedes dar, ¿no? En relación al libro, todo lo que ella capta. Esto se ve bien en el libro, que digamos, los artistas nos han enseñado que hay que respetar aquello en lo que están, esos objetos raros, extravagantes, molestos muchas veces, pero que esos objetos pueden ser la base, el inicio de una posibilidad de relación con el terapeuta, en este caso, con el analista, que vaya abriendo eso a otras opciones y otras posibilidades, ¿no? Es lo que en la teoría llamamos el objeto autístico, los intereses específicos, y de ahí quizá puede venir una vía de lo que se llama la inserción social. La inserción y el estar con los otros. Eso es. Como el de las lámparas. Entonces, eso requiere una posición un poquito especial, del lado de quien acompaña. Y yo encuentro que en el libro están muy bien situadas lo que serían las condiciones para poder acompañar a un niño autista.
He tomado un ejemplo de la página 31, que es el caso de Bernardo, escena 5. Está contigo en una habitación, ¿vale? Él se refugia en un rincón de la habitación. Dice, sin más protección que esa distancia, la que pone contigo, espero sin mirarlo, no sea que el brillo de mis ojos le cierre los suyos. Esto es lo que encuentro que es, dicho poéticamente, no se puede pensar mejor el respeto que hay que tener y el cuidado a la hora de acercarnos a un niño autista que está en una situación de extrema gravedad, defendiéndose al punto de alejarse lo más posible del otro, ¿no? No me muevo. Del otro lado de la habitación llegan ondas, movimientos que se cuelan sin abrir la puerta. Me pongo de pie, le anuncio que voy a aproximarme. Doy un paso con unos esquís de juguete en la mano. Cuando llegue a su lado, hablaré con voz casi sorda para que no se asuste. Esto es, o sea, no vale cualquier cosa, no de cualquier manera. No solo hay que respetarla, se trata de respetarlo, aquello en lo que el niño está, sino que realmente se trata de darle toda la seriedad y todo el rigor a lo que supone para un niño autista que nos acerquemos a él, que queramos tocar su cuerpo, que le digamos el tono de nuestra voz, la mirada, que le forcemos a que nos mire o nos mire. Por eso me parece que, insisto, para mí ha sido una sorpresa encontrar que esta vía que tú has encontrado de transmisión de la clínica, porque esto es la clínica. Sí. Con esto de la mirada, hay, por ejemplo, con esto de la mirada hay uno, pongo lo de los brillos porque realmente, al conocerle, es otro niño, otro niño de la mirada, al conocerle, mirada ausente, vacía, ojos en movimiento constante, sin que ni un objeto, ni un ruido, ni una persona, ni tan solo una pared vacía los detuviera. Sus ojos no miran, pasan por delante de cualquiera de nosotros e ignoran nuestra existencia. Qué astucia, qué soledad, qué dureza para él y para los que con él estamos. Pero ¿de verdad estamos? ¿Estamos para estar con él sin querer ni pretender nada? Tiempo. Desde lo más lejos que una habitación le permite, Rafa, de repente, me mira. Ojos abiertos y mirada directa. Centrados en mí están quietos, como toda su cara. Son ojos aún mudos, pero es el primer silencio que me envía. Me observa más de cerca, más cerca y varias veces, y ahora sus ojos destilan brillo, y su cara ya no está quieta. Tiene expresión y es receptiva. Me ve porque se ha atrevido. Claro, entonces, entre ver a alguien que mira, pero que no te mira, cuando te mira es que es una emoción de ver lo que es la mirada, pero en lupa, que decía antes. O sea, eso es lo que ellos me han enseñado a mí también, de alguna manera. Y ahora cuando repasaba las notas, y un poco para poder ir transmitiendo, no sé si sabéis lo que es la lengua, este concepto de Lacan, la lengua, que no es exactamente la lengua, es la lengua esa propia que nos ha marcado como si fueran cifras el cuerpo del goce, de alguna manera. Entonces este niño que decía del kikiriki, cuá, 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 un momento determinado, supongo que todos sabéis cuando paséis un momento difícil que hay palabras que os llegan y palabras que no. Más que una persona os quiera mucho, os pueden decir, bueno, no te preocupes, y no te llega. Aquí se veía muy claro lo que llega y lo que no. Este niño, el kikiriki, vaca, oveja, este que os he explicado antes, tuvo un ataque de angustia. Los de al lado intentaban decirle, tranquilo, aquí lo he puesto Joel, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tal. Y a mí se me ocurrió, pero es que se me ocurrió, vaca, oveja, gallina. Porque eran sus primeros agarres simbólicos. Y el niño se pacificó. Claro, a mí se me ocurrió porque yo llevaba toda la trayectoria con él, pero eran sus primeros agarres simbólicos. Las otras palabras les resbalaban, no tenían nada que ver con su amarre en el mundo de las palabras. ¿Vale? Era este niño que usaba la voz de los animales, sí, y usó la voz de la gallina para acercarse a ti. Kikiriki, cuacuá, y yo le iba poniendo el kikiriki. lengua.
Y luego, por ejemplo, había otro que él venía con unas viñetas, lo que hacen es coger, algunos, coger viñetas de dibujos animados, y entonces con otros objetos que hay en el despacho reproducen exactamente igual y de memoria las viñetas. Pero yo no me enteraba de nada, porque claro, primero que a veces no sabía ni a qué viñetas se referían, y hubo un momento que a mí yo pensé, mira tú, oye, Canda Fernanda sapta más, saba palata, Canda Fernanda sapta... Entonces, hasta así con la I. Y entonces me dice, más despacio, por favor. Esto parece que no quiera oírte, pero sí te oye. Es el encuentro. Es el encuentro Sí. que se da por la finura que es de que tú captas la lengua de estos niños, ¿no? Que de eso es lo que uno puede valerse al inicio. Al igual que el caso de Y un sí de regalo, ese fragmento de la viñeta me parece precioso. ¿Leo? Pocos meses después le ofrezco a Jan un vaso de agua. Bebe y señala la botella. ¿Quieres más? Él se queda completamente quieto, sin mirarme, sin decir nada. Jan, sabes decir sí, pero no lo haces. No te atreves ni a decir esa ni ninguna otra palabra. Jan mira, ora a mí, ora la botella de agua. Tienes miedo, Jan, pero no temas, no te pasará nada malo si hablas. Yo no voy a obligarte y por eso, aunque no me digas que sí, te voy a dar agua. Jan acoge el vaso que le tiendo, espera que se lo llene y bebe. Ahora ven, que vamos a jugar a una cosa. Se acerca y permite, con un trocito de celo, le selle los labios. Luego le doy un espejo, se mira y sin retirar la mirada de la imagen reflejada, se quita el celo muy despacio, lo guarda en un rincón lejano. Vuelve a mi lado y a su manera me pide que cierre con celo su boca. Pacientemente me ofrece sus labios. Luego se mira en el espejo mientras se los saca. Cuando sus labios quedan libres, la voz se cuela entre ellos. Con el celo en la mano, huye al rincón y vuelve y quiere que le vuelva a sellar los labios. Se quita el sello mientras se observa en el espejo. Ve cómo su voz sale al exterior sin permiso y un asombro complaciente ilumina su cara. Al día siguiente enunció su primer sí, y ahora que está conmigo insiste de nuevo en que le ciegue la boca. Se retira el celo y permite ahora sí que su voz conozca el aire de afuera y se aleje. Y cuando estamos a punto de despedirnos y yo no le veo la cara, dice un sí que no es ninguna respuesta. Un sí de regalo. Claro, en este momento que yo le pongo el celo, volviendo a lo del acto, la verdad, tengo un poco de miedo de hacer esto, ¿sabes? De ponerle un celo en la boca. Yo pensé, bueno, él ya me dirá si no quiere. ¿No? Dicen que no a muchas cosas, pues también puede decir que no a esto. Y pasó todo lo contrario. Claro, que tú pongas un celo con el miedo, en fin, tenían pensando a ver qué estoy haciendo, y que él lo acepte, y que luego te pida que lo vuelvas a hacer, y a partir de aquí pueda ver lo que es estar cerrado, lo que es salir, y que no pasa nada por el hecho de que salga la voz, porque es dejar ir. La prueba es que a mí me han enseñado mucho de la clínica de neurótica, ¿no? Porque dices, qué miedo me da hablar en público. Bueno, es que te la juegas, cuando hablas en público. Te la juegas, algo de ti se va, y no se va necesariamente como quieres que se vaya, o sea, sale de ti. Y para esos niños eso es lo príncipe, o sea, sale algo de hacia afuera y que no lo pueden volver a coger, para entenderlo. Sí, sí. Es un buen ejemplo de lo que Maleval insiste mucho en el último texto. Por cierto, hemos estado traduciendo este verano, me acordaba mucho por tu título, la palabra quieta, que es, bueno, lo que es la cesión del objeto voz para un niño autista, para todos, para cualquiera, y la condición que es casi para poder hablar. Entonces, es un ejemplo de este punto de un niño que puede, a partir de esa maniobra que tú haces y que él acepta, poder ceder el objeto voz.
Luego hay todo el trabajo con los... Hay otra cosa que es del cuerpo, que quería hablar, porque, claro, no tienen idea de cuerpo, ¿vale? Porque para tener una idea de cuerpo tienes que haber aceptado al otro. Aceptar al otro quiere decir que cuando naces, el otro, el más otro, es el lenguaje. No es el cuerpo del otro, la mamá, no. Porque primero que ya han estado dentro, de alguna manera. Es el lenguaje, el otro. O sea, eso completamente extranjero, completamente ajeno, es el lenguaje. Entonces, es a eso que rechazan, porque rompe la homeostasis, es que lo podemos ver ahora. Traduciendo, ¿no? El inmigrante, el que es de otro país, te quita tu homeostasis, te la rompe. Te la rompe. Porque tienen otras costumbres y tú tienes que ceder algo para poder acoger a ese otro. A ese otro, que puede ser un inmigrante, pero puede ser tu pareja, cuando muestra esa cosa tan ajena a ti y que además no te agrada. ¿Qué haces? ¿Lo expulsas? ¿Lo sacas? No. Entonces eso, princeps, es el lenguaje, de alguna forma, ¿no? Y si no puedes de alguna manera aceptar a ese otro, que además trae un agujero, que aquí es donde hay una... Aquí lo tengo aquí. Es el ser diminuto de tiempo, pero hay un momento... Es eso que has leído sobre ese ser diminuto de tiempo. Se habla en general, y aún sin saber que eran palabras, aún antes de capturar su sentido, algo de su estructura nos tocó el cuerpo, el lenguaje. Y entonces pudimos, aunque no todos, incorporarla, la estructura, con su oquedad, con su vacío. Y aún así, cuando ya recogimos palabras, nos llegó también, y aún nos llega, escondido dentro de ella, un agujero. Un hueco de sentido, un vacío hiriente y bello. Distancia, abismo entre el símbolo y la cosa, grieta abierta frente al otro que nos habla. Y entonces, cuando aún no somos más que eso, un ser diminuto de tiempo, no es de por sí natural aceptar a ese otro. Porque ese hueco hace que tengamos que hablar mucho para entendernos algo. Si fuera todo tan exacto, no, ya hubiera dicho X, ya lo sabríamos todo. Y solo en la medida que esto se incorpora, es cuando uno puede, esto a nivel de cuerpo, te permite que los agujeros que tenemos, que es por donde nos comunicamos con el otro persona, y pasen de ser agujeros a orificios. Es decir, la boca en sí es un agujero, pero ¿cómo sabes que tú empieza aquí y acaba aquí? ¿Cómo sabes que esto es para meter, no necesariamente solo para sacar? Pues ellos no tienen incorporada esta idea de cuerpo, como de unidad, con una serie de orificios que tienen que ver con lo pulsional, es decir, con la relación con el afuera. Entonces hay un ejemplo que me parece que se llama el zapato. El zapato. Sí. Roberto estaba pintando y al acabársele la punta abandonó el color y se levantó. Vino hacia mí y al llegar a mi lado y como por casualidad bajó la mirada y se quedó arrobado frente a mi zapato. Ese, que al final de la pierna, bañada en una media color humo, se balanceaba al ritmo de un tic-tac sordo. Roberto lo miraba con absoluta dedicación. Entonces se agachó, lo tocó y con la mano extendida la paseó por el cuero hasta llegar a la tela. Lo hacía muy despacio, como si quisiera aprehender el volumen, la textura y los bordes de aquella cosa negra. Movía las manos como si no tuviera ojos, y solo ellas pudieran conocer del todo aquello que para él era nuevo. Como un ciego repasaba el zapato de la punta al talón, y luego lo palpaba otra vez con la mano completamente plana, hasta dar la vuelta y encontrarse con la suela. Al notar esta grabada, recorrió las ranuras con los dedos, y después con la palma para captar la huella. Al llegar a ese punto, yo,
que me había quedado completamente quieta, me quité el zapato para enseñárselo por dentro. No, 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 gritó él, alejándose aterrorizado. ¿Te da miedo?, dije. Miedo sí, sí, respondió Roberto hablando a su manera. Miedo sí, sí. ¿Pero de qué? No pasa nada, insistí mostrando el interior oscuro y hondo. No hay nada ahí dentro, no temas. No, no, repitió Roberto desde el rincón a la vez que se tapaba los ojos. No dije nada más. Me quedé en silencio, con el zapato en la mano. Entonces Roberto volvió a mi lado, recogió el zapato de mi mano, se puso en cuclillas y como si devolviera el pie a su sitio, me colocó el zapato. O sea, no era miedo más que al despedazamiento. O sea, qué idea de cuerpo había ahí. No era... Claro, al principio tú dices, tiene miedo de lo oscuro de dentro. Claro, porque nosotros tenemos un imaginario también, ¿no? Entonces tú vas entre tu teoría, por un lado, tu imaginario, que también está ahí, dices de tener miedo porque es negro, pero de fuera también es negro. Y si vas a... Él te da el miedo al que tenía. O sea, era el miedo al... Esto estaba allí, no puede ser que esté separado. Es horrible, ¿no? Es el despedazamiento de... O como otro niño, por ejemplo, que vio... Se fue hacia la cocina del centro y entonces salió horrorizado diciendo: ¿qué te pasa? Y que están asesinando a los panes. Había panes y los cortaban de arriba abajo. Claro, es lo mismo que se hace con un pez, con un pescado, que lo cortas. Y él estaba horrorizado. Entonces, como a ver, todas las categorías, ¿no? Los panes se pueden cortar, las personas no nos pueden cortar si no nos hacen mucho daño. Y el título, palabras... Palabra quieta es, bueno, hay una poesía que es Palabra quieta. Es porque realmente una palabra, o sea, hubo un momento que a mí me vino, están hablando con nombres propios. Un nombre propio solo nombra una cosa, a una persona y una sola persona. Y ellos nombran a una cosa y solo a una cosa. Entonces, lo que pueden hacer es ir sumando. Yo me acuerdo de una niña que vino, casi no hablaba, con 4 años, y yo veía que si yo le decía, por ejemplo, poníamos una película, y entonces yo le decía, venían anuncios, y yo decía, qué rollo los anuncios. Al día siguiente pasaba lo mismo y ella decía, qué rollo los anuncios. Y veías muy claro las palabras que había cogido de la mamá, o del papá, o las mías, cómo las van enganchando hasta el momento que ya no se nota, porque ahora no se le nota. Pero sin embargo, ahora tiene 15 años esta niña y habla normal y habla de toda su vida, pero, por ejemplo, escribe con mayúsculas. Entonces ella dice, no entiendo por qué todos los profesores me miran y me miran muy curiosos porque escribo con mayúsculas. Y ella dice, no sé por qué, ¿qué no se entiende? Pues si ya se entiende, no hace falta escribir de otra manera, más pequeño. Digo, eso me había ocurrido a mí antes, porque yo ya sabía que escribía con mayúsculas. ¿Ves esto del acto? Yo pensé, ¿por qué no se me había ocurrido decírselo antes? Pues mira, no, se me ocurrió ese día. Dije, oye, ¿tú sabes que son 2 abecedarios distintos? ¿Que son 2 alfabetos distintos? ¿Que las mayúsculas, la G y la G mayúscula y minúscula no son iguales? ¿Qué dices? No, no son iguales. No, no. Claro. Y claro, ella no entendía que los demás le preguntaran, ¿y por qué escribes? Como si tuvieran un secreto escondido. Lo que no hay es una transmisión entre un mundo y el otro mundo. Si lo puedes unir, pues ya estás teniendo una relación, ¿vale? Y las palabras quietas, que era tenían que ver con eso, ¿no? De cómo ir haciendo posible, ¿no? A través de entender cómo ellos entienden, de poder ir agrandando. Que el contrapunto es esto que os decía antes cuando veníamos, que es otro libro que yo no lo llamaré así, pero el primer título era Palabras voladoras, que es cuando las personas pierden la memoria. Que son muchas conversaciones, bueno, muchas, 42 conversaciones, en cómo hacer para que esas personas, en este caso una persona de 95 años perdía la memoria, cómo hacer a través de la metáfora y la metonimia, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el que más me quedó, que decía, esto es un simutrónico. Y decía, un simutrónico. Claro, tú dices, 96 años, pierde la memoria, bueno, oye, pasamos a otro tema. No, no pasamos a otro tema. Ella dice un simutrónico, vamos a ver qué quiere decir. Entonces, con los gestos decía, no, las cosas están y no están. Digo, están y no están, pues están y no están, no están.
Entonces decías, bueno, pues esto debe ser un trastero, cuando las cosas están en un sitio que a la vez no tienen que estar en el otro. Y así fuimos llegando hasta que la palabra era simulacro. Pero todo el recorrido es lo interesante, porque ni tú te sientes sola con una persona que pierde la memoria, ni abandonas a la otra persona diciendo, bueno, mira, pues esta persona está chocheando, pues tiene 95 años, pues allí que... pues vamos, ¿qué quieres? ¿Una horchata? ¿Qué quieres? Tratarlos como... Este libro se llamará Para hablar así que hablen los caballos. Que era una frase de esta persona, porque decía, estuvo 6 años en una residencia y le decían cosas a un niño pequeño, hola señora tal, sí. Entonces ella decía, pues para hablar así que hablen los caballos, que hablen a los caballos. Lo que pasa es que la persona que propuso el título se quitó la A, y a mí me gusta más, porque yo a los caballos tengo mucho respeto, y no, que hablen mejor que hablen los caballos, porque a ella le gustan mucho los caballos a esta persona. Y la palabra quita es el contrapunto, es otra manera de lenguaje, o sea, a través de la metáfora de la metonimia, con una persona neurótica, normal, bueno, normal somos todos, pero tienes este recorrido, y con estos niños tienes este otro recorrido que puedes... También es verdad, y yo quiero decirlo aquí también, que cada vez que presento este libro lo digo, a veces no te encuentras, a veces no te encuentras, o sea, a ver... Aquí hay encuentros y a veces no te encuentras, o sea, quiero decir que intentas y dices, bueno, es que no, pruebas y... También das algún ejemplo de eso, me parece que es un signo. Que no, sí, porque hay veces que no hay encuentro y que lo has probado y que dices, o que has metido la pata, o sea, quiero decir, hay momentos en que realmente te has equivocado y aquello que has hecho no solo no ha funcionado, sino que más bien ha impedido. Yo con este niño de la letra y que escribía y que solo que leía, yo tuve mucho cuidado, porque claro, mi pasión son los libros también. Yo pensaba, cuidado, porque si lo fuerzo al mundo de la literatura, le voy a aplastar. Lo vas a aplastar. Porque es lo que dice Donna Williams, creo que dice, yo necesito un guía que me siga. Sí. O sea, tienes que ir un poco por detrás, que hay un haiku aquí. Hay un haiku, ahora no voy a leer porque no sé en qué página está, pero hay un haiku que va un jinete sobre un caballo y él querría ir por este camino, pero el caballo prefiere cruzar el río porque el caballo ya sabe que en esa época no hay agua. Va así la cosa. Entonces o sea, si allí hubiera un precipicio tendrías que frenar, pero si no hay un precipicio te tienes que arriesgar, para decirlo de alguna manera, tienes que seguirlo. Esta idea de un paso por detrás con la teoría tuya, con tu imaginario que no es el de él, y ver cuál es su mundo y cuál es su manera de, su lenguaje. Y esto, para las relaciones entre nosotros, no autistas, es bueno, a ver, esta persona ahora me dice que tanto da, una vez le preguntaba a un amigo, oye, pero esto está después de la cafetería o antes, porque estoy bajando. Dice, da igual, antes o después. Claro, esto tú piensas, esta persona es tonta, porque a ver, ¿cómo que da igual si antes o después? Si yo quiero llegar a un sitio y está antes de la cafetería, voy a ir antes, si voy a estar después de la cafetería, iré luego. Entonces tienes que traducir de esta persona, que además es un poco disléxica, pues el antes y el después, como que no le dio importancia para entendernos, ¿no? Quiero decir que siempre que te encuentras con otra persona, está el otro del lenguaje y cómo uno lo ha aprendido, ¿y qué significa? El otro día estaba con un paciente adulto y le digo, salió la palabra cuidarse, y él dice, a mí esto no me gusta, porque yo no soy tan vulnerable. Entonces, para esta persona cuidarse no era tenerse en cuenta, no solo quedarse mirando lo que los demás opinaban de él y apoyarse solo en la mirada del otro, sino él poder hablar con él, cosa que no podía, pero la palabra cayó en mal sitio, porque él me dijo, esta palabra a mí me pone en un sitio fatal, o sea, no era la palabra adecuada, yo no lo sabía, eso, evidentemente, pero ellos te van dando la pista, también los neuróticos. Por esto decía que ellos me han enseñado mucho de la teoría en general, no solo para el mundo autista, para todos los niños. Hay algo que encontramos en algunos autistas adultos que se hacen mayores y pueden hacer uso de la lengua, y es la protesta
por lo que recuerdo un caso que hablaba de la estafa, de la estafa de la lengua, en el sentido de que decía, me habéis animado a que hable, a que diga, y ahora resulta que las palabras no significan una cosa, y entonces me habláis del contexto, odio que me hablen del contexto, que la cosa significa según el contexto. O sea, hay algo de la protesta. O en este sentido del signo, ¿no? Por ejemplo, un caso que me viene a la cabeza, un muchacho ya adulto, pero está sacándose el carnet de conducir. Y cada símbolo, cada signo es como, sí, pero esto vale para esto, pero esto también vale para... Entonces, no puede hacer esa significación, tiene que ser la cosa. Quieta. Sí. Quieta, por eso de palabra quieta. Tiene que ser Exacto. quieta. Que no se puede mueva la palabra. Sí. Claro. Luego los que se desarrollan más van sumando, pero es un suma y pega. Sí. Esto hay el libro este de Daniel Tammet, no sé si lo conocéis, Sí. Haciendo Cielo Azul. Hay unas entrevistas que están en YouTube y hay una que a mí me parece maravillosa. Él se aprendió, me parece que son 50.000 y pico de decimales del número pi. Sí. Y hay un entrevistador que yo pensé, no sé por qué le preguntar esto, pero bueno, pero oiga, ¿usted? ¿Por qué se ha aprendido todo esto de memoria, no? Y le contesta, porque es bello. O sea, esta respuesta, o sea, rompe el mundo utilitarista, rompe... Y este Daniel Tammet tiene una cosa que yo no soy autista, pero también me pasa. Él ve las letras, yo también, y los números de colores. En colores. Sí, no coincidíamos, No coincidíamos nunca. George Pérez tampoco coincide conmigo. O sea, pero bueno, hay personas que vemos las letras de colores. El 4 es amarillo y siempre será amarillo, y la A es blanca y no me vais a decir por qué, porque siempre es así. Entonces él veía de colores y con formas, con lo cual lo que hacía era dibujar un paisaje, tenía una memoria brutal y entonces podía repetir todos los decimales, ¿vale? Y en este sentido de La entrevista. Yo creo que No, la belleza. sí, el tema sí, porque de alguna forma, es que ahora sí, no, quería deciros una cosa que era muy bonita, pero ahora... Ah, sí, esto de la lengua, hay una experiencia que me pasó a mí, que tiene que ver con el lenguaje y cómo lo incorporas, y hay un libro de Georges Perec, que se llama El secuestro, que no sé si lo conocéis, pero a mí me dijeron, cuando me lo dieron a leer, me dijeron, léelo, han raptado algo gramatical. Yo en aquel momento estaba en París y bueno, yo allí muy porque pensaba, esto más que es una novela, pero pensaba, bueno, a ver qué han secuestrado aquí mirando puntos y comas y admiraciones, o no encontraba nada. Y con tal furia tuve, porque iba leyendo y no encontraba nada, y tiré el libro contra la pared. Dije, yo no lo leo esto, me voy a buscar otro libro. Pero estaban cerradas las librerías, miré la hora, digo, bueno, pues ya no puedo, venga, voy a volver a coger. ¿Sabéis que habían raptado? En francés está escrito todas las es. O sea, es una novela escrita sin ninguna e. Y en castellano les costó mucho traducir y quitaron todas las as. Pero, ¿qué es lo sorprendente? Yo aquí hice una poesía que le digo gracias Georges Pérez por darme a entender que mi lengua era y no era la mía. Porque yo cuando lo leía después, la sensación en el cuerpo era, en castellano, mi lengua materna es castellano, no, era muy inquietante, era muy ingrato. O sea, puedes leer, yo leo en catalán, leo en francés, puedo leer en varios idiomas, pero esa lengua no era ni extranjera, pero tampoco era la mía, pero era la mía. Y el cuerpo, o sea, yo notaba una incomodidad muy distinta de la incomodidad de no encontrar que habían raptado, que era la incomodidad de la frustración, que aquí no lo estoy encontrando. Era algo que solo puedo transmitir de muy ingrato, muy poco grato, como que si no estuviera en mi casa, ¿sí? Cuando tú lees estás en la casa de la lengua, aparte de estar dentro de tu cuerpo. Pues allí no estaba en la casa de ninguna. Porque una lengua, el castellano, que ahí no hay as, no es ninguna lengua conocida por mí, ninguna. Y tampoco sabes que es japonés o que es armenio, ni no puedes decir ni que es extranjero, simplemente era extrañísimo, era aquello que decía, lo extraño, lo siniestro, algo de este orden. Entonces, bueno... Una pregunta, ¿quieres hacer una cuestión?
Yo iba a comentar esto de un mundo hecho de nombres propios, pero creo que lo has explicado tú porque que luego lo has explicado. Porque el concepto de nombre propio que tenemos vulgarmente no corresponde con lo que el niño autista te enseña, que es que cada cosa tiene un nombre Solo. y no vale que sirva para otra cosa, ¿no? Ni que dé igual, que tenga otro color, aunque sea la misma cosa, ¿no? Entonces creo que lo has explicado ya bastante bien. Donde Paloma de Arenas Sí. no hay dos. Elizabeth, es que yo sí porque me han copiado el DNI y hay otra con otra cara. Sí, o sea, hay otra. La única cosa es que le han puesto una S en lugar de una Z, pero hay otra por ahí que encima no se parece, que es rubia completamente, bueno, pero por ahí está. Pero hay una persona con el nombre, en ese sentido, es decir, que corresponde a una. Sí. Sí, pero que nosotros a eso, el que no trabaja, el que no tiene contacto con ningún autista, lo llama nombre común, Ya. no nombre propio. Y ellos nos enseñan qué quiere decir el nombre propio. Exactamente, El nombre propio es que solamente es esto, este objeto se llama así, Exactamente. y no otro. Exactamente. Eso es. Eso es. En la parte que desarrollas de teoría, he encontrado que tú te haces eco de este debate muy último a partir del texto de Maleval, que bueno, Maleval toma una posición en relación a lo que es la dificultad con el significante, ¿no? Que él habla de congelación, descongelación, y Miller en el prefacio que le hace al propio libro le sugiere por qué no mantener la referencia a la forclusión, ¿no? Pero lo que me ha interesado es que tú dices, bueno, están las dos posiciones. Ahora, lo que es común a los dos, y es lo que nos sirve sobre todo para nuestra práctica, es que sea forclusión, sea congelación o congelamiento, de lo que se trata es de que no hay posibilidad de articulación entre un significante y el siguiente, entre ese uno y ese dos. Y eso es una base muy importante para pensar la dimensión de la práctica con estos niños. Exactamente, sí, son dos posiciones que por eso puse las dos, porque yo no me podía pronunciar en ese momento, ni por una ni por la otra, o sea, no... Pero sí que ves que, bueno, que los que van hablando más te lo dicen y te muestran cómo, aunque tengan un desarrollo muy exitoso, podríamos decir, con la vida, hay algo que queda ahí, que bueno, que van tratando. Esta persona que leíamos El Quijote, el otro día, bueno, hace unos meses, que todavía lo veo, me hizo otro regalo, porque es un chaval que ha estudiado una carrera, ahora ha acabado otra carrera y está trabajando. Con una ética impecable, a todo nivel. Es un niño que cuando lo vi, tenía 3 años, yo trabajaba en el hospital, y entonces me cambiaba y me iba al centro, a Barcelona. El hospital estaba fuera de Barcelona. Y yo en aquel momento pensé, yo no lo dejo, este niño, es que, ¿sabes? O sea, tenía la sensación de que había pasado un cambio y que en aquel momento irme era como que no. Entonces les propuse a los padres que no pagaran, simplemente pagaran la gasolina y de traerlo de 50 kilómetros hacia mi consulta. No falló nunca, nunca los padres fallaron. Y cuando este niño empezó a trabajar, dijo, yo ahora te quiero pagar. O sea, hay algo del orden de un... Y este chaval, que ahora ya tiene 27 años, tiene la relación con el cuerpo, los síntomas que le quedan es que se va haciendo daño en las muñecas, y digo, pero no notas antes de... ¿Le has hecho daño aquí? Digo, pero no, es que me he apoyado más de la cuenta. Pero el más de la cuenta no lo puede medir antes, son los síntomas que le quedan. Y después hay otro fenómeno que él cuenta muy bien y que en los niños se puede ver, él lo cuenta ahora de mayor. A ver, es un chaval que tiene relaciones con 3 o 4 amigos, que ha vuelto con el tema de la escritura, que ahora tiene una amiga, voy con mucho cuidado, una amiga, ya no... Y esta primavera pasada se fue con 2 amigos y más personas a una excursión.
y pasaban 2 días fuera. Entonces estaban jugando ping-pong. Y él dice, en un momento determinado me hice daño en la muñeca. Y ya no pude continuar. Él lo dice, no pude continuar, me tuve que ir a la cama, me quedé sin energía, me quedé sin fuerzas. Por supuesto no pude ir a la fiesta ese día, había una fiesta de todos. Y solo me dije, se me pasará. Y al día siguiente, haciendo un poco de esfuerzo, me pude levantar y volvernos a reunir con todos. Es decir, que frente a algo del orden de un pequeño daño, no hay fantasma. No hay tengo mala suerte, ahora que estaba ganando, fíjate, o al revés, ahora que estaba perdiendo. No hay construcción, no hay queja, hay caída subjetiva total. Y él ya, que habla normalmente, saca 10 en todo además, o sea, ha sacado una carrera económica, se ha hecho, bueno, dice, no, ya se me pasará. Entonces es cómo hacerse cargo de estos síntomas, se puede decir síntomas de alguna manera, esta caída subjetiva. Y claro, a mí, ¿por qué me enseñó? Porque pienso, es que cuando lo conocí y cuando he conocido a otros niños están caídos ya, están fuera del otro, pero están caídos. Porque lo que nos sujeta, lo que hace que no estemos caídos es esa relación con el otro del lenguaje y con los otros. Y ahí ves como, ¡bup! Y como el cuerpo, a ver, es un chaval que hace gimnasia y todo, pero cada 2 por 3 pues se pone a correr, y corre y de repente, ¡pam!, ya está, ya tiene daño en la rodilla. Bueno, vale. Y ahora la muñeca derecha, y ahora la izquierda, y ahora aquí. Y ya lo hablamos muy despacito, muy... ¿Y cómo es? Pero que no te das cuenta que lo estás forzando. No, yo voy y entonces ya lo he forzado y ya me he hecho daño. O sea, es esta dificultad de cómo tienen que ir incorporando, ¿no? Como esta palabra dice se me pasará. Y esta palabra se me pasará es una palabra que otro chaval de 14 años, que el mundo de él era el de las motos, un día tenía mucho ataque de angustia y se estaba yendo del centro, pero se había estado 4 horas así, es decir, con la cabeza entre los brazos, y yo en el oído le soplé, se te va a pasar. Entonces esa frase la pudo coger y días después me dijo, ahora cuando vuelva a tener angustia, digo, se me va a pasar. Y más tarde me dijo, y cada vez me dura menos. Antes estaba 4 horas y ahora estoy menos rato. Entonces es como ellos mismos también pueden ir cogiendo a través de la interacción algo para, a pesar de no haber rechazado al otro del lenguaje como nosotros lo incorporamos, pueden aprender algo del lenguaje de otra manera y pueden insertarse. No insertarse, no me gusta, es como vivir su vida como nosotros, a su manera, pero cada uno a su manera. ¿Qué es lo que me interesa, no? La particularidad del autismo es, de hecho, cada uno de nosotros tenemos particularidades. O sea, yo por la noche tengo mucho más despierta que por el de la mañana, que tardo 1 hora y media, antes no sé dónde estoy. Bueno, esa es la manera, ¿no? Porque tendría que levantarme antes, pero ¿por qué? ¿Quién lo escribe esto? Que tendrías que levantarte antes, esto lo escribe ¿quién lo ha escrito? Entonces vas viendo mucho en el mundo neurótico, ¿no? Las voces que tenemos dentro, ¿no? La voz del super yo, esta que todo el día Un día le dije, oye tía, escúchame, o me dices algo interesante, la que te dice mal, yo tal lo has hecho mal, o te callas. Y si no te voy a pegar un pastillazo que te vas a quedar quieta. Porque claro, si solo me dices lo que hago mal y no me dices cómo hacerlo bien, es una dimensión de la voz, hay la otra dimensión más sensata, no sabes si es muy sensata o es la sensatez de la amiga o de aquel código de conducta o aquella moral existencial. Entonces, ¿cómo entre todo esto nos hacemos un pequeño sitio, ¿no? Como para hacer, es nuestra manera particular. Ellos también. Sí, es un ejemplo tu libro de la diversidad de las singularidades, ¿no? En el autismo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Podemos hablar 1000 horas, pero os recomiendo muy encarecidamente el libro.